Y de economía seguimos hablando porque el Banco Central Europeo anuncia la primera subida de tipos de interés en 11 años. Se aplicará a partir del próximo mes de julio y la primera revisión será de 25 puntos básicos y no descarta una subida mayor para el mes de septiembre. Aumenta también su previsión de inflación para 2022 hasta el 6,8% y rebaja el crecimiento al 2,8%. The Governing Council will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. In May, inflation again rose significantly, mainly because of surging energy and food prices, including due to the impact of the war. Pues estos son términos macroeconómicos que a lo mejor no terminamos de entender muy bien, pero para explicar qué implicaciones puede tener en la economía vamos a hablar con el especialista, con el experto José Miguel González. Muy buenos días, señor González. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué puede suponer para nuestros bolsillos ese anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo? Pues en principio depende si estamos en una posición de ahorro neto, en donde un incremento de los tipos de interés rentabiliza nuestros ahorros de forma positiva, mientras que si estamos en un contexto de endeudamiento, pues también genera prácticas similares, pero en torno al servicio de la deuda que debemos pagar. En este caso, la preocupación por los tipos de interés de incremento ya estaba prácticamente descontada por los mercados. El Euribor, que es el precio al que se intercambia el dinero en el mercado intercambiario, pues ya había dejado de ser negativo desde hace algún mes y ahora mismo ya está por encima del medio punto porcentual. Esa es la razón por la que este cuarto de punto que se va a incrementar en el mes de julio, pues probablemente sea completado con otro cuarto de punto en el mes de septiembre, justamente para equiparar lo que es el precio oficial del dinero al que es el acceso propio del dinero en el mercado libre. Y para que todos lo entendamos, ¿con qué objetivo toma esta decisión el Banco Central Europeo? Lo anunciaba Christine Lagarde. La principal motivación de una modificación de los tipos de interés al alza es para controlar la inflación. Lo que ocurre es que en este caso la inflación, mientras que en 2021 era una inflación de demanda, es decir, provoca que con el incremento del precio del dinero, con el incremento del coste del endeudamiento, pues retraigas en cierta forma esas ansias por consumir e invertir, limitándote el endeudamiento. En este caso, algunos pensamos que la eficacia puede ser algo más limitada si no se combina con una política fiscal algo más expansiva. ¿Por qué? Porque ahora mismo la inflación, que la hemos conocido hace escasos minutos, en donde ya ronda el 8% nuevamente, pues esa inflación lo que origina es que procede de una estructura de costes. Y ahora, al incrementar los tipos de interés, lo que ha sucedido es que dicha estructura de costes se va a incrementar. Por eso digo que la potencia ahora mismo de esa medida estrella para controlar la inflación, pues tal vez se vea algo limitada si no se combina con políticas fiscales algo más expansivas. Y para las personas que nos estén viendo, ¿podríamos darle algún consejo para que, digamos, el impacto de todas estas medidas, de toda esta coyuntura, pues sea el menor posible o digamos, lo más beneficioso, si se podría considerar así? En condiciones normales, las ratios de endeudamiento de una familia, de una empresa, incluso, bueno, ya no de una administración, porque juegan a otra cosa, es que más del 30% de nuestra renta disponible no proceda de las deudas. Digo que los estados, las administraciones no juegan a estas cosas, porque, por ejemplo, el Estado español está por encima del 100%, pero es porque es un instrumento colectivo. En el ámbito particular aparece esa ratio. Y por el otro lado, pues dependiendo del plazo en el que vayamos a tener ese endeudamiento, no es lo mismo un crédito a corto plazo en donde lo tenemos que satisfacer en 1, 2 o 5 años que una deuda hipotecaria en donde sí nos planteamos un horizonte temporal más amplio. En este caso, en este último caso, ya aquellas personas que tenían un tipo variable habrían experimentado el crecimiento de esos tipos de interés en sus cuotas mensuales y por eso ha habido un incremento en las novaciones de hipotecas, en las renovaciones de hipotecas, pasándolas a tipos fijos. Cuando los periodos de amortización de una deuda son muy largos, por ejemplo, repito, como una hipoteca de 15, 20, 25 años, pues ahí hay que ser algo más adverso al riesgo y más estable en lo que es el endeudamiento y tal vez el pasar nuevamente a los tipos de interés fijos pues no podría ser una mala idea. Ahora bien, tampoco pensemos que medio punto porcentual de tipos de interés
es mucho, es decir, todavía estamos muy lejos de aquellos 2,5 puntos de tipo de interés que, en principio, si se controla la inflación antes, no tendría por qué ser necesario llegar a esos importes. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. José Miguel González, economista, gracias por habernos acompañado un día más en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buenos días.